Hola Erika, hola Marisela, bienvenidas a lo que es su decimotercera sesión. Ya la clase pasada fue la resolución del examen del primer parcial, entonces esto ya va a corresponder a lo que viene siendo el segundo bloque de nuestro curso. Y el primero de los temas que vamos a ver es el de funciones trigonométricas. Entonces, pues vamos a comenzar. Antes que nada, ya les comentaré para la, entre comillas, confirmación de la clase 14 que necesito que la 13 y la 14 sean videos, ya que son un poco más teóricas, lo que tengo planeado de darles, ya para que la siguiente semana nos veamos. Entonces, les está avisando por correo, pero cualquier cosa les recuerdo también por aquí que la clase correspondiente al día del 4 de marzo va a ser también por video. Y bueno, comencemos. Entonces voy a compartir pantalla. Y aquí estamos, ¿ok? Es un poquito más grande porque para que se vea. Ok, ya. No sé qué tan grande sea, pero bueno. El punto es el que vamos. Vamos a comenzar a ver un poquito de funciones trigonométricas. A lo mejor también las llegaron a ver como funciones senoidales, que son uno de los tipos de las funciones trigonométricas. Así que bueno, vamos a comenzar. Antes que nada, para las funciones trigonométricas hay que recordar un par de cosas. Número uno, cuáles son algunas de las relaciones trigonométricas, seno, coseno, tangente. Y dos, qué es el triángulo rectángulo. Entonces, si es que mi pluma la pongo normal, hay que recordar un triángulo rectángulo es aquel triángulo cuyo uno de los lados forma un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a ponerlo aquí, un triángulo rectángulo, que hagan de cuenta que es una escalerita, pero sin los escalones, por ejemplo. O yo que sé, un cuadrado, un rectángulo partido a la mitad. Estos son ejemplos de triángulos rectángulos. Hagamos de cuenta que lo hice recto, ¿no? La línea. Lo importante del triángulo rectángulo es que tiene un ángulo de 90 grados, este de aquí, que simbolizamos con como con un cuadradito en vez de poner un símbolo para los ángulos, ¿ok? Entonces, sí, este triángulo va a tener ¿cómo se dice? Tres lados. Si recuerdan a lo mejor las propiedades, pitagóricas, recordamos que tiene una hipotenusa, o bien el lado más largo que le poníamos como C, y los otros dos lados que eran A y B. Y teníamos que según que según Pitágoras, el cuadrado de los catetos, el cuadrado de la suma de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces tenemos esto, o bien esto de aquí, que es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Ok? Recordando un poquito del triángulo rectángulo. Entonces, para el caso de seno y coseno, igual vamos a hacer el triángulo rectángulo de nuevo. Aquí está, 1, 2 y 3. ¿Ok? Voy a poner en este caso el ángulo con un color negro. Lo importante para este caso es utilizar alguno de los otros ángulos que no conozcamos. Por ejemplo, este de aquí. Vamos a llamarlo, por ejemplo, teta, que es como una O, así. ¿Ok? Y seno, coseno y tangente son relaciones que tienen que ver con dos de los lados de este triángulo, sean cuales sean, y el ángulo, ya sea este de aquí, o por ejemplo, otro de acá arriba, que voy a llamar phi, por ejemplo. ¿Okay? En este caso no lo vamos a ver con este, vamos a usar este de acá, ¿vale? Entonces, antes que nada, seno, coseno y tangente, aunque tienen más aplicaciones, lo vamos a ver de manera sencilla. Vamos a poner aquí seno, que se pone como sen del ángulo, que en este caso es z, porque digamos que es una función, es igual a el cateto opuesto, voy a ponerlo como CO, entre la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto es aquel de los lados que no toca nuestra... Voy a poner con otro color, voy a tener que hacerlo así. Entonces, como les mencionaba, el cateto opuesto respecto a este ángulo es aquel que no entra en contacto con este ángulo. Si pueden ver, este ángulo se forma a partir de la unión de dos de sus tres lados. Entonces, en este caso, el cateto opuesto va a ser el que está de este lado. Voy a ponerle como CO, ¿ok? A lo mejor también lo pueden ver como O. Otro de los elementos que tenemos es el cateto adyacente. Es el cateto, recuerden, la hipotenusa es lo más largo. Es el cateto. Es el lado, el adyacente que sí toca el ángulo. En este caso lo tenemos aquí. Vamos a ponerlo como CA. Y por último tenemos la hipotenusa, que va a ser el lado más largo del triángulo, que en este caso es el de acá arriba. Y siempre está tocando el ángulo. ¿Ok? Siempre y cuando no estemos hablando del ángulo recto, siempre la hipotenusa está tocando el ángulo. Sea teta o sea la phi que habíamos propuesto acá arriba, ¿vale? Que de nuevo voy a quitar.
Entonces, seno es la relación que hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Nos van a dar el valor del ángulo. El coseno es la relación que hay entre el cateto adyacente y la hipotenusa respecto al ángulo. Y por último, la tangente es la relación que hay entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ahora, la tangente también la podremos expresar como el seno entre el coseno. Si recordamos un poquito, podemos sustituir justamente las dos. Tenemos que es cateto opuesto entre hipotenusa, entre cateto adyacente, entre hipotenusa. Hacemos la división, que nos va a quedar lo de abajo con lo de abajo y lo de arriba con lo de arriba. Cateto opuesto por hipotenusa, entre cateto adyacente por hipotenusa. Estos se eliminan y nos queda cateto opuesto entre cateto adyacente. Voy a cambiar los colorcitos para que tenga un poquito de coherencia con lo que puse en el triángulo. Ok, y mucha gente para simplificar cómo aprenderse que seno es opuesto entre hipotenusa, coseno adyacente entre hipotenusa y tangente opuesto entre adyacente, utilizan una, por así llamar la técnica, a la cual le llaman SOHCAHTOA. Ok, y esta dice, son 3 letras, son digamos que acrónimos. Entonces la S significa seno. La O es de opuesto, de cateto opuesto. Y la H es de hipotenusa. Para K es lo mismo pero con coseno. Coseno. La A es de adyacente. Y la H es de hipotenusa. Y para TOA es lo mismo pero con tangente. Entonces T de tangente. O de opuesto, de cateto opuesto. Y A de adyacente. Ok, de cateto adyacente. Entonces, si se les complica, por ejemplo, acordarse de que el seno es opuesto entre hipotenusa, coseno es adyacente entre hipotenusa, recordar estos acrónimos o CATOA, como muchos les dicen, ayuda un poquito a justamente poder acordarse de ellos. Entonces, ya que recordamos esto, vamos a pasar a un aspecto que es muy importante para las funciones trigonométricas, que es lo que se le llama el círculo unitario. Vamos a escribirlo aquí, ¿vale? Entonces es el círculo... Ay, estoy muy lejos todavía. Círculo unitario, ¿ok? Este es un círculo especial, ya que primero va siempre en un plano cartesiano y segundo es que nos ayuda justamente para muchas pues, propiedades trigonométricas. Entonces vamos a dibujarlo. Lo que voy a hacer es un eje cartesiano, los que siempre veíamos, por ejemplo, para las funciones racionales. Tenemos una línea que es el eje Y, por ejemplo, aquí ponemos que es el Y. Tenemos aquí otra línea que es, por ejemplo, el eje X. Aquí está. ¿Ok? Y vamos a dibujar un círculo que tenga de radio 1. Por eso se llama unitario. Vamos a decir que en este caso, por ejemplo, 5 cuadritos valen 1, ¿ok? De aquí a acá es 1. 1, 2, 3, 4, 5. Por aquí tiene que pasar 1, 2, 3, 4, 5. Por aquí tiene que pasar y 1, 2, 3, 4, 5. Por estos 4 puntos tiene que pasar el círculo. Entonces vamos a dibujarlo. Hagamos de cuenta que el círculo está bonito. Si tienen compás, pueden dibujarlo con compás. Pero lo importante de este círculo para empezar es que siempre la distancia entre el centro, que en este caso siempre está puesto en el origen, en la coordenada de 0,0, hacia cualquier punto de la circunferencia. ¿Ok? Si hago esta línea, o hago esta línea, o hago esta línea, su longitud siempre va a ser de 0. Digo, de 1, perdón. Por eso justamente es unitario. Entonces, si dibujo una línea, por ejemplo, de aquí hacia acá, aquí va a ser 0,0. Y aquí va a ser 0,1. Digo 1,0. Perdón. XY. Y si le hago para acá arriba, va a ser 0,1. XY. ¿Ok? Lo mismo en dirección contraria. Para este punto vamos a tener menos 1,0. Menos 1 en X, 0 en Y. Y por último, para acá abajo, vamos a tener el último punto que vendría siendo 0, menos 1. ¿Ok? Digo, estos son los puntos principales y pues son fáciles de ver. Pero ¿cómo podríamos conseguir, por ejemplo, este punto, o este punto, o este punto, o este punto, ¿no? Entonces, antes que nada, hay que recordar cómo vamos a medir los ángulos, que es lo que nos va a ayudar a poder definir los diferentes puntos.
Y para esto hay que recordar que siempre se miden a partir de esta línea en sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tenemos hasta aquí, que vamos a medir este punto, vamos a trazar una línea aquí y el ángulo que vamos a formar es este de aquí, vamos a llamarlo teta. Y es la apertura que hay justamente entre el plano cartesiano, bueno, el eje de las X en este caso, hasta este punto. Entonces se mide así. Si por ejemplo quisiéramos medir el punto de acá, vamos a medirlo hasta acá y tendríamos un ángulo que llega hasta acá. ¿Me explico? Desde acá hasta acá. Y sigue siendo teta, por ejemplo, ¿no? Teta 2, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si volviendo a este ángulo que quisiéramos conocer dónde se encuentra, sabemos, bueno, como no conocemos exactamente en qué valores está numéricamente, vamos a asignarle dos letras. Vamos a decir que en X se encuentra en A y que en Y se encuentra en B, ya que los dos números no los conocemos. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es trazar un triángulo rectángulo. Voy a poner en este caso con una línea punteada, por ejemplo. ¿Okay? Va a bajar aquí. Justamente donde llega, bajamos de manera perpendicular al eje de las X o de manera paralela al eje de las Y. Y justamente pueden ver que aquí se forma un triángulo rectángulo. Y que en este caso, aquí se alcanza a apreciar, lo voy a poner con rojo, un ángulo recto de 90 grados, ¿ok? Similar a lo que tenemos acá arriba. Entonces, podemos decir tres cosas. La primera es... esta línea, que es justamente en este caso, digamos que la hipotenusa del triángulo, tiene una longitud de 1, porque sabemos que cualquier distancia entre el centro y alguno de los puntos de la circunferencia en este círculo vale 1. Luego también podemos decir que A es la distancia que hay de aquí a acá, ¿ok? O sea, del centro a este punto en X, que viene siendo digamos, la base del triángulo, que es aquí, A. Y luego B es la distancia que hay entre el centro y la altura, en este caso, el valor máximo de Y, para este triangulito, que viene siendo B. Entonces tenemos un triángulo, por así decirlo, lo voy a dejar acá afuera. ¿Okay? Aquí tienes un ángulo teta que desconoces, aquí tienes un ángulo recto, porque es un triángulo rectángulo. La hipotenusa tiene un valor de 1. El cateto adyacente a nuestro ángulo tiene un valor de B. Y el cateto opuesto a nuestro ángulo teta tiene un valor de B. Perdón, este es de A y este es de B. ¿Ok? Entonces, si quisiéramos conocer este ángulo, hay que recordar que podemos usar las propiedades de seno, coseno o tangente, por ejemplo, si tenemos dos lados y un ángulo. ¿Ok? En este caso el ángulo es el desconocido, pero conocemos al menos dos de los lados. Podemos sacarla con cualquiera de las tres. En este caso, por ejemplo, vamos a usar primero seno, que diríamos que seno, hay que recordar, según SOHCAHTOA, el ángulo θ en este caso es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. O bien, digamos que el cateto opuesto es B. Y la hipotenusa vale 1. Por lo tanto, el seno de θ es igual a B. ¿Okay? Si lo quisiéramos ver con coseno, sería muy similar. Hay que recordar que nos decía el coseno SOHCAHTOA. Entonces K es cateto es coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Okay? Recordamos lo que habíamos visto acá arriba. ¿Okay? Coseno adyacente hipotenusa, seno opuesto hipotenusa. Y tenemos que pues el adyacente en este caso va a ser la A. Entonces el coseno de θ va a ser igual a A sobre 1, porque la hipotenusa sigue valiendo 1. Y nos da un valor de A, porque A sobre 1 es A. Y si lo quisiéramos hacer con tangente, que aquí es un poquito más difícil, porque por ejemplo aquí solamente tenemos que conocer B, aquí solamente tenemos que conocer A. Pero para la tangente, si recordamos, es SOHCAHTOA. Entonces tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Ok? Que nos va a dar B sobre A. No conocemos las dos, así que es un poquito más sencillo si usamos ya sea seno o coseno para intentar conocer ese ángulo. Entonces, volviendo aquí, si vimos que el seno de θ es igual a B y el coseno de θ es igual a A, podemos reescribir las coordenadas de este punto de aquí, que pongo que está en negro, como coseno de θ, seno de θ. Porque si coseno de θ es A, aquí lo vimos, y seno de θ es B, aquí vimos, es lo mismo reescribirlo de esta forma. Ahora, un detalle de esto es que realmente solo lo podemos trabajar de manera como apropiada en ángulos menores a 90 grados, recordando que 90 grados es justamente si el ángulo llega hasta acá, porque pues no sería un triángulo, sería una línea.
Porque, por ejemplo, aquí tenemos uno de 45, digamos que aquí tenemos uno de 60, uno de, yo que sé, de 80. Llega el punto en que se vuelve una línea porque sube y baja donde mismo, puede ser el de 90 grados. Entonces solamente lo podemos trabajar como de manera apropiada hasta 90 grados, pero también se podría como tal vez más adelante, no más que es un poquito diferente. Entonces, para los círculos unitarios, que vamos a utilizar mucho para las propiedades trigonométricas, y recordando un poquito el examen diagnóstico, usaba un poquito del círculo unitario. Entonces lo quiero retomar un poquito también. El coseno siempre va a ser igual a, en un círculo unitario, la coordenada x. Coordenada x. ¿Ok? El seno va a ser igual a la coordenada y. De nuevo, para el círculo unitario. Y la tangente, como ya habíamos visto también un poquito acá arriba, es seno entre coseno. ¿Ok? Tangente es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente o seno entre coseno, que es lo mismo. ¿Ok? Que nos va a dar justamente seno entre coseno. O bien, coordenada y entre coordenada x. Ok, entonces antes de finalizar, me gustaría que hiciéramos dos cositas más. La primera es ejemplificar en el círculo unitario cómo se ven seno y coseno, porque pues aquí vimos que pues este es coseno, este seno y demás, ¿no? Y no solamente estas, sino las demás también identidades trigonométricas. Bueno, las funciones trigonométricas, pues. Entonces tenemos, antes que nada, que tenemos seno, tenemos coseno y tenemos tangente. Pero también existen sus recíprocos. ¿A qué me refiero con esto? Uno entre, por ejemplo, seno va a ser igual a cosecante. 1 entre coseno va a ser igual a secante. Y 1 sobre tangente va a ser igual a cotangente. Hay una manera muy fácil de ver, es hacer seno, coseno, tangente, luego cotangente, secante y cosecante. Así digamos que en orden primero de izquierda a derecha y abajo de derecha a izquierda. Ok, y bien, recordemos que seno, so, es opuesto entre hipotenusa. ¿Dónde está mi plumita? Aquí está. Si seno es cateto opuesto entre hipotenusa y cosecante es igual a 1 sobre seno, cosecante es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Y lo mismo para los demás. Coseno es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, entonces secante es igual a 1 sobre coseno. Por lo tanto, secante es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto, adyacente, perdón. Y por último, cotangente, tangente es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, o bien seno entre coseno. Entonces, si cotangente es 1 entre tangente, la cotangente va a ser igual a cateto adyacente entre cateto opuesto, o bien coseno sobre seno, o puesto de otra forma también, si tenemos 1 sobre seno por coseno, tendríamos 1 sobre seno que es cosecante por coseno, coseno por cosecante, por ejemplo. ¿Qué es? Las formas de verlas, ¿no? Pero bueno, a lo que iba es, lo que quería es ponerlas como de manera ejemplificada en el círculo unitario. Así que voy a dibujar aquí. Nomás un cachito del círculo unitario, más que no del cuadrante principal, ¿no? El primer cuadrante, que es el que usamos para esto. Ahí. No sé por qué me regreso todo el rato, pero bueno. Le voy a poner aquí una línea medio recta. Dejamos cuenta que es recta, ¿ok? Tenemos también aquí la otra parte. ¿Okay? Este es X, este es Y. Vamos a poner aquí que pasa por aquí y que pasa por acá. Asumiendo que es un círculo bonito. ¿Okay? Por ejemplo, no sé, no llego hasta acá, pero sí. Y sigue bajando y viene para acá, ¿vale? No, ahora nos vamos a enfocar, recuerden, es primer, segundo, tercer y cuarto cuadrante, ¿ok? Nomás nos vamos a enfocar en el primero. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos, por ejemplo, definir, voy a ponerlo ¿con qué color? Con verde voy a poner. Si quisiéramos, por ejemplo, lo voy a poner con negro. Si quisiéramos definir este punto de aquí, ¿ok? ¿Cómo lo encontraríamos? Pues físicamente
tenemos que el seno es la parte de y, entonces voy a poner aquí con rojo. Esta es la parte que le corresponde al seno. De nuevo en un círculo unitario. Esta es la parte que le corresponde al coseno. Lo voy a poner regadito. Luego esta es, haces una línea que solamente pasa por un punto. Es la parte que le corresponde. Ay, me salió muy fea. Esta es la parte que le corresponde a la tangente. Viene para acá. Esta es la tangente. Hacia el otro lado es la cotangente. Asumiendo que llegue para arriba, digamos hasta aquí. Cotangente. Luego tenemos acá abajo la secante. Voy a seguir en este caso el eje, pero hagamos de cuenta que es una línea recta. Ok, esta es la secante. Nomás les estoy enseñando físicamente dónde se encuentran. Y por último, esta es la cosecante. Ok. No hace falta que sepan esto, pero como es un curioso. Y bueno, antes de terminar, unos cuantos ejercicios para que trabajemos la clase que tengamos, la siguiente clase que tengamos presencial. Bueno, síncrona, porque pues no son presenciales. Este mes es el siguiente, ¿va? Les voy a dibujar aquí, voy a poner aquí un ejercicio, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Aquí. Ejemplo. Que dice lo siguiente, ¿vale? Bueno, no va a ser un ejemplo de la aplicación, va a ser simplemente un numerito. Aquí tenemos, voy a dibujar un plano cartesiano. Aquí está la X, de nuevo si pueden usarlo ustedes mejor. Para que no les salgan todas feas sus líneas como a mí. Aquí está la Y. Y también si pueden de nuevo usar un compás, pues ayuda. Digo, si no tampoco pasa nada. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí vamos a hacer un círculo que pase por estos 4 puntos. Entonces 1, 2. Vamos de cuenta que está bien hecho. 3 y 4. ¿Ok? Entonces si pusiéramos, por ejemplo, aquí un ángulo, por decir de un valor de 50 grados, vamos a usar grados en este caso, ya después veremos radianes, que nos dice, el problema nos dice que intersecta en el siguiente punto, ¿ok? Recordando que es un círculo unitario, entonces de aquí a acá hay uno, de aquí a acá hay uno, de aquí a acá hay uno y de aquí a acá hay uno, ¿ok? Para que recuerden ese detalle, la distancia entre el centro y la circunferencia pues siempre va a ser 1, pero no sabemos en qué coordenadas se encuentra el punto. Normalmente en este caso sí. Y nuestro ejemplo nos dice que este punto está en 0.64,0.77. Si les preguntara, por ejemplo, ¿cuánto es el seno de 50 grados? Lo vamos a poner aquí. Entonces, como pregunta, seno y también coseno de paso. De 50 grados. Seno, coseno y tangente, ¿va? ¿Cuánto vale el seno? ¿Cuánto vale el coseno? ¿Y cuánto vale su tangente? No hace falta que la metamos a la calculadora para el círculo unitario. Hay que recordar lo que vimos acá arriba, ¿okay? De que el seno es igual a la coordenada de y, el coseno es igual a la coordenada de x y la tangente es una sobre la otra. Entonces, recordando esto que tenemos justamente acá a la izquierda, que aquí está, ¿ok? Lo voy a señalar con una flechita, ¿ok? Entonces tenemos que, para el seno, lo voy a poner en azulito, porque así tenemos las respuestas. El seno de este ángulo, que en este caso es de 50, es igual a la coordenada en y. Entonces la coordenada en y es 0.77, entonces 0.77. El coseno es igual a la coordenada en x, en este caso es 0.64. Y por último, la tangente va a ser igual a la división de las dos. Aquí sí les recomiendo que usen calculadora para que no sea un número exacto, ¿okay? Tangente de 50 grados es igual a la coordenada en y, 0.77, entre la coordenada en x, 0.64. Lo voy a hacer aquí directamente. Calculadora, ¿ok? Vamos a poner 0.77 entre 0.64. 1.20, 31.25. Vamos a ponerle 1.20. ¿Ok? Entonces también podemos decir de las dos maneras que el tangente de 50 grados es 0.77 entre 0.64, o bien que su tangente es 1.20. Igual podríamos sacar las demás, cosecante, secante y cotangente. No lo vamos a hacer en este caso, pero bueno. Entonces si llegamos a tener más problemas de círculo unitario, recuerden que el coseno del ángulo que tengamos, en este caso 50, podría ser 45, podría ser otro, es su coordenada en x, para el seno es la coordenada en y, y para la tangente es la coordenada en y sobre la coordenada en x, ¿ok? Aquí están estos tres.
Entonces, sí, esta es como que la introducción a la parte de las funciones trigonométricas. Había que recordar un poquito seno, coseno, tangente y conocer el círculo unitario. Le puse unitaria, pero bueno, da lo mismo. Próximamente en la siguiente sesión vamos a usar un poquito de círculo unitario también para definir funciones trigonométricas, que también tenemos que ver un poquito porque pues estas son propiedades trigonométricas. Y hay que definir, por ejemplo, las funciones que tienen, yo qué sé, esta forma. Por ejemplo, que este es el seno, ¿ok? De x. Este es, por ejemplo, el coseno de x. Y que vamos a seguir viendo en pues, la siguiente clase, más adentrado. Pero sí, entonces recuerden que estas notas están en la descripción del video. Les habré mandado correo para cuando vean este video. Y es que la sesión número 14, si no me equivoco, es que corresponde a la clase del... ¿Qué día es? Del 4 de marzo. La voy a hacer en video, justamente para explicarles el... Pues, o sea, para seguir con la explicación del círculo unitario, con ejemplos para la parte de las funciones como tal. Y que no sea tan cargada la clase, porque prefiero que hagamos ejercicios en clase y veamos teoría en los videos. Entonces nos veríamos como de forma síncrona hasta la siguiente clase de la 14, que viene siendo la 15, que es el 11 de marzo. Y sí, entonces no sé qué tan corto haya quedado, tampoco quiero sobrecargarlo de información. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Entonces, hasta la próxima.